Bori, hablemos. Oye, hoy quisiera tocar un tema que es algo que no solamente en Puerto Rico, sino también en diferentes partes del mundo, estamos viendo cómo se va desarrollando y aumentando. Pero quiero enfocarme en Puerto Rico, en nuestra isla del encanto. Y, y posiblemente voy a mencionar unos elementos que serán muy diferentes basado en el lugar donde usted puede escuchar esta transmisión. Me explico, posiblemente en España el origen del tema que voy a tocar no necesariamente sean los mismos de Puerto Rico, pero sí vamos a notar un común denominador que se repite en diferentes partes del mundo. Y lógico, hablo de mi isla, hablo del lugar donde vivo, pero también de otros lugares donde usted pueda tener acceso a esta transmisión, entiéndase México, Sudamérica, España, República Dominicana, Venezuela, Cuba, porque todos somos impactados por esta ola que se ha convertido como una plaga. Estoy hablando de la violencia. Y voy a tocar unos elementos que son no particulares de Puerto Rico, pero sí se convierten en particulares porque a diferencia de otras naciones, Puerto Rico tiene un acceso único a una de las variantes que voy a mencionar. Por ejemplo, ¿de qué hablamos? Hablamos de tres elementos básicos que yo puedo nombrar que pueden ser producto o la raíz de la violencia. Uno, y es el primero que voy a tocar, es la educación. En Puerto Rico tenemos un alto nivel de personas que desisten en la escuela, desertores escolares. No finalizan ni tan siquiera el cuarto año. Estas personas que no terminan el cuarto año, muchos de ellos tienen un paradigma, por así decirlo. Y voy a nombrar algunas. Por ejemplo, muchos de estos jóvenes provienen de un hogar que le podemos llamar un hogar disfuncional. ¿Qué es un hogar disfuncional? Es donde papá no está o mamá no está. ¿Qué produce eso en la crianza de un niño? Es todo. Es todo. Pero también podemos tener a un niño que está en un hogar disfuncional donde papá y mamá están. Papá no demuestra ningún tipo de interés por el niño porque quizás no estaba preparado para ser padre. Mamá posiblemente experimente exactamente lo mismo. Posiblemente se casaron porque ella estaba embarazada. Así que ese niño vendría siendo un niño no deseado. Otro elemento o otra variante puede ser que este padre maltrate a la madre del niño. Y todo eso se va grabando en el subconsciente del niño. Y el niño crece en un hogar donde tiene que aprender a reprimir. Y esa palabra es clave, reprimir. ¿Qué es reprimir? Es cuando el ser humano pierde la capacidad de poder canalizar. ¿Qué es canalizar? Es expresar, que puede ser ira, puede ser dolor, puede ser alegría, puede ser diferentes cosas. El niño va a transferir eso a la escuela. En la escuela va a tener y va a presentar diferentes retos. Tiene que empezar a relacionarse con sus pares, con jóvenes quizás de la misma edad que él. Al no tener los elementos, la seguridad en sí misma para poderse desarrollar, buscará la manera de cómo atender los retos que le va a presentar el salón de clase, que puede redundar en violencia. O sea, me explico. El que reprime lo que hace es que aguanta, pero cuando explota, la ira completa lo ciega. Y de hecho, puede hasta hacer daño de una manera tal que ni cuenta se da del daño que ha llevado a cabo. Eso es reprimir.
porque el niño no sabe canalizar. No se lo puede decir a la maestra porque es la figura de autoridad, y esa figura de autoridad en el salón de clases es un reflejo de sus padres. Y un niño que está siendo educado en un hogar donde hay un maltrato constante del padre hacia la madre, y en algún momento quizás trató de decirle algo a su padre y lo que recibió fue una golpiza o una paliza, o quizás su mamá, al no poder atender la crisis o el maltrato que recibe de su padre, pues lo va a reflejar en el niño. Tenemos otro escenario similar a este. Cuando tenemos a papá y a mamá divorciados, y cuando el niño está con mamá, mamá lo que hace es que descarga toda la ira que tiene hacia el padre, la descarga en el niño. Y viceversa, el padre cuando está con el niño o con la niña, toda la ira o diferencia que tiene con su ex esposa o con la madre de sus hijos, la va a descargar o a canalizar sobre el hijo. Es el mismo escenario, simplemente con hogares diferentes. Tenemos otro escenario más. Es el que tiene una madre que es apenas una adolescente. Eso lo vemos mucho en Puerto Rico, donde tenemos niñas de 12, 13, 14, 15 años que ya son madres. Y a la medida que van creciendo, el reto de educar a un niño se hace más difícil. De hecho, en Puerto Rico hay un montón de ayuda para madres solteras. Hay ayuda económica, hay ayuda de hogar, pero aún así, tener la responsabilidad de educar a un niño sola es bien difícil, bien difícil. Se añade cuando el padre no aparece por ningún lugar. Y eso es lo que a mí me causa ansiedad cuando yo escucho que muchas de estas jóvenes que no terminaron el 4º año porque estaban embarazadas, y la realidad es que en los últimos 15 a 20 años, la calidad educativa en las escuelas públicas ha disminuido a unos niveles, como dice alguien por ahí, temerarios. La calidad de educación en la escuela pública da vergüenza. Por tal razón, los jóvenes, que muchas veces podrán terminar el 4º año, literalmente podemos catalogarlo como analfabetos funcionales, y uno se sorprende en Puerto Rico, aún las personas con títulos universitarios, el coeficiente que pueden tener estas personas bien bajo, demostrando que no fueron educados de manera correcta. ¿Cómo lograron graduarse? Es la pregunta. ¿Cómo lograron graduarse? Y cuando vemos estas madres que no pudieron terminar la escuela superior, que no pudieron desarrollarse intelectualmente, y permítame decirle algo que está biológicamente probado, que ni la matriz ni los ovarios de una joven de 12, 13, 14, 15, 16 años han logrado madurar. Se ha probado biológicamente que la madurez de la matriz y de los ovarios ocurre luego de los 18 a 21 años. Por tal razón, una joven que empieza a tener niños a temprana edad se expone a situaciones en los ovarios y hasta en la matriz. Y por eso tenemos en Puerto Rico jóvenes con menos de 30 años que han tenido que extirparle la matriz, con quistes en los ovarios, con cáncer en los ovarios. Hay diferentes estudios que demuestran cómo esto se origina, pero una de las grandes alertas que existen es la que te acabo de mencionar. Así es que la joven está tratando de luchar para sacar su hogar hacia adelante sin tener la madurez necesaria para así hacerlo. Es una niña criando a otra niña o a otro niño. Así que ese niño va a crecer con un montón de inseguridades y una inestabilidad emocional que cuando le toca enfrentar los retos, imagínese qué herramienta va a tener una madre que no ha terminado el 4º año en ayudar a un niño con una asignación que quizás ella, como madre responsable que se está tratando de esforzar,
va a procurarte que su niño alcance lo que ella no pudo lograr o su hija alcance lo que ella no pudo lograr. Pero lamentablemente, muchos de estos jóvenes, al no recibir el apoyo adecuado, más la inseguridad que van desarrollando, optan por otras opciones. No terminan el cuarto año. No consiguen un buen trabajo. Así que terminan creyendo o siendo influenciados por amigos, por la música, y terminan siendo desertores escolares. Y un poeta brasilero decía que el ocio es la gasolina de la violencia. Terminan involucrándose con personas no adecuadas, terminan lamentablemente jugando con fuego, involucrándose en actos delictivos o en narcotráfico. Otro elemento en Puerto Rico son las personas de escasos recursos económicos. Dese cuenta que no uso la palabra pobreza, porque cuando vamos a la ONU define pobreza como el poco acceso que ciertos grupos puedan tener para poderse desarrollar o para poder tan siquiera adquirir el alimento diario. Y en Puerto Rico eso no existe, porque tenemos diferentes problemas. En Puerto Rico tenemos personas de escasos recursos económicos, pero muchas veces vemos en Puerto Rico que se mal usa la ayuda que se le pueda brindar a estas comunidades. Y en vez de ver la ayuda que reciben como un trampolín que los pueda llevar a alcanzar, a desarrollar una clase media, alta, sólida, como era la visión de la mano a la obra en Puerto Rico en los años 50 y 60, que esa visión se perdió totalmente. Vemos a personas que debido a que no logran tan siquiera un cuarto año, terminan recibiendo unos ingresos mínimos. Y permítame decirle algo, usted que me escucha fuera de Puerto Rico. Sepa usted que el ingreso mínimo en Puerto Rico empieza en $9.15. Y hay lugares, ante la escasez de personal, de manos para laborar, pagan sobre $10 la hora. Claro, si usted vive en República Dominicana, usted dirá, wow, eso es mucho dinero. Puede ser, pero recuerde que el costo de vida en Puerto Rico es muy diferente al costo de vida en República Dominicana. Lo propio en México, Sudamérica, España. El costo de vida es muy diferente. El costo de vida en Puerto Rico es un poco elevado, es una realidad. Pero ese sueldo mínimo por lo menos debe darle a la persona para un estilo de vida moderado. Pero no debe de conformarse con eso. Lo bueno que Puerto Rico tiene, mi isla del encanto, es que es una tierra de oportunidades. Eso sí se lo tengo que reconocer. Y en Puerto Rico no aprovechamos esas oportunidades, porque estamos con un grupo que está creciendo, que se ha desarrollado una fábula mental, que quieren lograr las riquezas, quizás cantando música basura, quizás en Puerto Rico decimos, en algunos países le llaman un golpe de suerte, que le llamamos darle un palo, que te haga famoso y te haga un montón de dinero, que al final del camino, si no tienes la capacidad para administrarlo, se te va a hacer agua. Y por si tienes duda, permíteme decirle que Mike Tyson ganó más de $100 millones y terminó en bancarrota. El dinero se agota. El dinero no es infinito. El dinero tiene límites. Y si no tienes una preparación académica que te ayude a ser buen administrador de tus recursos económicos, cuando lleguen las vacas flacas, vas nuevamente al fondo del saco. Y realmente viven con esta mentalidad de que pueden, o sea, y muchas veces usted lo ve en los trabajos, que no valoran el trabajo, no se esfuerzan, han perdido el motivo para luchar y optan por la violencia.
optan por involucrarse en un mundo donde la edad promedio es de 22 años, 22 a 25 años. No pasas de 25 años, porque alguien le va a poner precio a tu cabeza. Alguien le va a poner precio a tu cabeza. Entonces usted tiene la falta de educación, usted tiene la realidad latente de los puertorriqueños en vivir una vida enfocada en valor material, que porque tú tengas un Maserati o un Bugatti, realmente tú eres más importante que los demás. Cuando se te olvida el mantenimiento del Maserati, cuando se te olvida el mantenimiento del Bugatti, lo que cuesta, eso no lo calculamos, pero tengo un Bugatti, tengo un Mercedes, tengo un BMW, tengo un Porsche, pero vas a ser esclavo de que vas a tener que buscar bastante recurso económico para mantener eso. Y esa influencia materialista distorsionada en nuestro país, la música que te crea una falsa realidad, que te muestra algo que no es totalmente cierto, está haciendo que muchos de nuestros jóvenes sean arrastrados por la violencia. Y por último, es la visión del país, la visión de los partidos políticos para atender este mal llamado violencia. Los partidos políticos demuestran poco interés. ¿Sabe usted por qué? Porque el 90% de los jóvenes que se nos están matando en nuestro país son personas de bajos recursos económicos. Son personas que no tienen una preparación académica. Son personas que lamentablemente no provienen de una clase media alta. No son ni tan siquiera clase media. Son personas de escasos recursos económicos. Mire la media. Mire la media. Y por eso es que me duele, porque la influencia de la música, de estos cantantes que vienen desde abajo, lo que hacen es con su música es ponerle el pie al que está abajo para que no suba. En vez de provocar a través de su música, ayudarlos a salir hacia adelante, ayudarlos a levantarse, educarlos a través de la música. No, pero al contrario, lo que quieren decir es que como ellos lo lograron, ellos también lo pueden lograr. No se dieron cuenta que es lo mismo como el deporte. Tú puedes tener 1000 boxeadores que son amateurs, o sea, que están tratando de subir a ser profesionales. 1000. De esos 1000, ¿cuántos realmente logran llegar a obtener una faja mundial y tener gran cantidad de dinero? Lo mismo sucede en la pelota. En Puerto Rico anualmente salen más de 2000 a 3000 peloteros de ligas menores. ¿Cuántos realmente llegan a ligas mayores? Lo propio sucede en el baloncesto. ¿Cuántos llegan a tener un contrato millonario que le va a dar para el resto de su vida? Pocos. Pero es una tristeza que los que logran llegar se olvidan del lugar donde se educaron. Y no se trata de que vires a tirar dinero en la calle y a fanfarronear de que eres humilde y a pasearte por el carro nuevo que tienes y por la casa que tienes para tratar de convertirte en un motivador para el barrio. Eso es restregarle en la cara al que está en miseria y que busque la manera de cómo brincar escalones. Estoy hablando de algo más serio. ¿Cuántas personas tienen escasos recursos que sorprende la cantidad de dinero que tienen y cómo siguen amasando riquezas? ¿Qué le estás dando al lugar donde naciste, de donde provienes? Por ejemplo, ¿cuántos programas tiene para ayudar a las madres solteras como las que te acabo de mencionar ahora? No darle dinero, pero poderle ayudar. Por ejemplo, un programa de tutoría para sus hijos. Por ejemplo, escuela de deporte, porque aunque el deporte posiblemente no vas a vivir de él,
es una disciplina que te va a mantener fuera de la calle, porque esas energías las vas a poder canalizar de manera correcta. Tener un grupo de mentores que ayude a esos jóvenes, que vean que hay otras oportunidades, que el barrio no es el fin, y si decides vivir en el barrio, podemos transformar el barrio en algo que sea un lugar donde todos podamos vivir en sana convivencia, porque en Puerto Rico, a principios del siglo XX, había pobreza, pero había una sana convivencia, había violencia, pero era limitada y rechazada por todo el pueblo. En nuestro canal yo publiqué recientemente un video de una balacera que se formó en Tua Alta, Tua Baja. ¿Sabe por qué lo coloqué? Porque la persona que estaba grabando el video se estaba disfrutando lo que estaba ocurriendo. Y yo dentro de mí decía, wow, ¿hasta dónde está la condición y la salud mental de nuestro país? ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo la violencia como algo externo. Porque la violencia no ha tocado a mi puerta. Pero la violencia nos está tocando a todos. Y esto no se trata de que nos escondamos en nuestros hogares. Esto se trata que como país tenemos que buscar una manera de cómo atender la necesidad de estas madres solteras, de estos niños que están desertando en las escuelas. Empezamos un año escolar nuevo. Da vergüenza la condición de nuestras escuelas. Da vergüenza. Los maestros y los materiales necesarios. Pero ¿qué le va a importar eso a nuestros políticos? Los nietos del gobernador están en escuela pública. Busque usted a los legisladores y a los representantes. ¿Cuántos de ellos tienen sus hijos en escuelas públicas? Y yo le aseguro a usted que si tienen esos hijos en escuelas públicas, van a hacer todo lo que está a su alcance para que esa escuela sea una escuela ejemplar. No, yo quiero que sus hijos estudien en las peores escuelas del país. Es como tiene que ser, porque son funcionarios públicos. ¿Por qué el gobernador no inscribe a sus nietos en escuelas públicas? Por eso es que no le importa lo que sucede en las escuelas. Y son tan hipócritas que se paran. O sea, ¿usted ha escuchado al gobernador dando algún mensaje sobre la crisis del país, sobre la violencia? Hay veces que yo escucho al primer ministro de México, y lo hago con el respeto de los mexicanos, hablando de la crisis ahora mismo de narcotráfico que hay en México, que permítame decirle, esa misma crisis la vimos nosotros en Colombia. Y hago aquí un paréntesis, da vergüenza ver a puertorriqueños que van a Colombia a tirarse foto en la tumba de Pablo Escobar, tirándose foto muy orgulloso con el hermano de Pablo Escobar. A usted yo sentí vergüenza ajena cuando veo esas cosas. ¿Por qué no vas y te tiras una tumba? ¿Por qué no te vas y te tiras una foto, perdón, en la tumba de los hijos, de los padres, de las madres, de los esposos, de los tíos, de los primos que Pablo Escobar mató? El hijo de Pablo Escobar no empieza una entrevista sin pedirle perdón a todas las personas que su padre le hizo daño. Y usted va con orgullo a tirarse una foto en la tumba de Pablo Escobar. Eso es como usted burlarse de los mexicanos que están sufriendo ahora mismo en sus hogares por la guerra de narcotraficantes. Pueblos que están sumergidos por quizás 400, 500 bien armados narcotraficantes, cuando hay una población de 15,000 a 20,000 personas. Y 500 personas violentas, armadas hasta los dientes, los tienen de rehenes. Eso es Pablo Escobar. Eso es la violencia. Eso es narcotráfico. Y lamentablemente, eso se vence cuando el pueblo decide unirse. Cuando pedimos que nuestros políticos hagan nuestro trabajo. Cuando podemos tener la manera de hacer algo para construir un mejor país, no importa el lugar. Y yo sé muy bien que usted pensará, pero ¿usted va a tirarse para político? No.
La política es el arte de gobernar. Lo que pasa es que tenemos la visión global de que yo solamente voy a votar por un partido político y que esa persona se encargue de gobernar. Y yo desde afuera observo, no, nos toca a todos. Porque la violencia, tarde o temprano, si no hago nada, me va a tocar a mí. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados esperando que la violencia desaparezca, que la droga desaparezca. La droga no va a desaparecer, porque la droga maneja mucho dinero. Y la mayoría de las personas que se benefician de narcotraficantes no es la gente del caserío. No es la gente del caserío. Son la gente que tienen un poder económico mayor, que quizás ni tocan la droga con un palo de 100 pies, pero sí se benefician de los millones de dólares que generan. Mientras nuestros jóvenes se mueren en la calle por 2 o 3 pesetas, producto de la envidia, de la codicia y de la desinformación. Ahí puede estar tu hijo, ahí puede estar mi hijo. Tenemos que hacer algo, tenemos que procurar que esos jóvenes se eduquen, tenemos que demandarle al gobierno que dirija los recursos económicos a donde tiene que llegar. Por eso dije que quizás esto no aplique a muchos lugares de Sudamérica, de Centroamérica y de República Dominicana, donde la educación es un lujo, donde lamentablemente no hay quizás el presupuesto para que tu escuela esté en las condiciones del país. Pero ¿sabe qué yo noto? Que en esos lugares donde hay gran necesidad, el nivel de deserción escolar es bien bajo, porque el pueblo tiene claro que si hay una manera de salir de la pobreza, es la educación. Triste que en nuestro país la educación no sirve para nada, porque hay muy buenas escuelas públicas, no te voy a negar, hay muy buenas escuelas públicas, hay muy buenos maestros. Antes eran la mayoría, ahora son los pocos, pero hay muy buenos maestros. Porque como hay malos maestros en escuela pública, también en escuela privada hay unos maestros horribles que uno se pregunta cómo llegaron allí. Y uno pagando doblemente. Porque las escuelas públicas no son gratis. El pueblo con sus impuestos las paga. No, en Puerto Rico es el gobierno federal. Si usted dice eso, usted es un analfabeta funcional. Usted no sabe de dónde se generan los ingresos que regresan a Puerto Rico de la nación norteamericana. Es de los impuestos que el país, como territorio norteamericano, le genera a la nación norteamericana. No es gratis. Y eso es producto del Estado Libre Asociado, de la Constitución de Puerto Rico. En otros países, el gobierno mal usa el dinero y no llega a las escuelas, pero hay un pueblo esforzado por quererse levantar y aman y aprecian la escuela y la educación y se superan. Y eso es lo que yo quiero ver en mi país, en Puerto Rico. Y a ti te toca hacer algo, a mí me toca hacer algo. Y cierro con esta parte. ¿Qué estás haciendo? Puedes criticar, puedes burlarte, por eso no vas a resolver el problema. ¿Qué estás haciendo? Y estos que fanfarronean, influencian de manera distorsionada a nuestros jóvenes, no los promueva, cáele encima, avergüénzalos, demándale que influencien de manera positiva a nuestros jóvenes o que aporten al desarrollo de estos jóvenes, que no hagan tampoco lo que hacían los bichotes en Puerto Rico, que daban dinero para torneos de baloncesto, comprando nevera. No hagas esa estupidez para ganarte a la gente. No lo hagas para ganarte a la gente. Hazlo para ayudar a la sociedad. Tú tienes los recursos quizás para ayudar a una escuela. Adopta una escuela. Olvídate del Estado. El Estado bregamos con él. Adopta una escuela. Ayuda a esa escuela. Provéele transportación a la escuela. Hay tantas cosas que tú con tus recursos puedes hacer que yo quizás no pueda porque no tengo el poder económico que tú tienes. Pero yo tampoco me fanfarroneo de lo que no tengo o de lo que tengo. Pero sí puedo hacer algo para construir un Puerto Rico mejor. Así es que, Boris, nos vemos pronto.